En la antigüedad, en aquellas tragedias griegas, en las que sus autores enredaban y sumían a los protagonistas en una espiral con caída libre y sin control llena de problemas, tragedias que no parecían tener fin y situaciones tan rebuscadas que no sabían cómo terminarlas, como el guión que estoy empleando, los dramaturgos recurrían a un recurso muy curioso para darle fin a todos los problemas. Usualmente utilizaban algún tipo de efecto o algunos hacían bajar repentinamente y sin previo aviso a un dios con una grúa al escenario, para que éste pusiera todo en su sitio y resolviera los conflictos, es decir, para terminar mágicamente con todo obstáculo que se le haya presentado a los protagonistas. Esta técnica o recurso se le conoce como Deus Ex Machina y se traduce literalmente, por lo que sé, a Dios de la máquina, o mejor interpretado como el Dios que baja de la máquina. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. ¿Y qué es un Deus Ex Machina? A grandes rasgos se trata de un acontecimiento o personaje externo que aparece súbitamente y que no había tenido participación o mención alguna previamente en la obra, que usualmente favorecerá a nuestros protagonistas en la solución de sus problemas o complicaciones a lo largo de una trama, quitándole a este el crédito de salvarse a sí mismo. Ahora lo interesante es que no nos descubran. Un Deus Ex Machina puede venir en forma de un fenómeno natural, un personaje, un animal e incluso un objeto, cualquier cosa que nos sea presentada sin algún indicio de su existencia o posibilidad de existir en el universo de una obra, y a su vez puede estar incluido en cualquier material narrativo, ya sea un libro, un videojuego, una película, una serie, anime o caricatura, entiéndase como cualquier historia ficticia. En teoría, toda narración debe autoexplicarse a sí misma, es decir, que se plantee en su propio universo las posibilidades y limitaciones que existen, que dentro de las páginas o escenas de la historia podamos enterarnos de todo lo que ahí ocurre que podría o tendrá cierta relevancia en el desarrollo de dicha historia, y que sepamos de antemano todo lo que está presente en el entorno o situación de nuestro o nuestros protagonistas. No hay que confundir, por ejemplo, que en un cuento infantil como Caperucita Roja se nos deba explicar cómo funciona la gravedad o si es diferente el color del cielo, ya que da igual si es verde, rojo o amarillo. Eso no tiene importancia en la historia, o más allá, que se nos explique cómo es que habla el lobo o por qué la abuela se enfermó, ya que al ser este un cuento orientado para niños y dejar una simple enseñanza, sus atributos narrativos casi siempre se basarán en una suerte de sucesos hilados uno con otro, donde la fantasía y el libre desarrollo darán pie a la conclusión del mismo. Pero por ejemplo, la resolución del cazador, llegando de la nada a salvar a la nieta y a la abuelita, claro que es un Deus Ex Machina, ya que no se nos anticipa que éste ande rondando por ahí cazando especialmente al lobo o algo así, pero no se le puede exigir tanto a un cuento que fue cambiado para adaptarse mejor a un público infantil. Porque en el cuento original, si no lo sabían, el lobo se come a Caperucita y ya. Ahí terminaba el cuento que seguramente le provocó terrores nocturnos a miles de niños en la época medieval. ¿A qué voy con esto? Que hay que saber juzgar a una obra por su seriedad o peso de su trama. No es lo mismo un cuento infantil de 10 páginas a una adaptación cinematográfica del mismo, en la que se busca dar más profundidad e impacto a la historia, y que quizás esté orientada a un público más maduro y ya no tanto infantil. Aunque eso no quita que en la mayoría de cuentos infantilizados todo se resuelva por deuses ex machina, pero insisto, no quieres hacer pesada una historia para infantes. Si bien utilizar un as bajo la manga suele ser una resolución fácil para acabar con un problema, muchas veces suele ser desagradable ver que una historia termina por el modo sencillo, ya que nos hace levantarnos de nuestra silla quejándonos de lo mal que estuvo eso o criticando una película por su pésimo final que nos dejó mucho que desear. Este recurso a veces es empleado porque los autores se empeñan tanto en meter a los protagonistas en un problema tras otro para mantenernos en tensión y atraparnos con su historia, que al final no saben cómo darle solución a esa maraña y ponen un rayo de luz en sus caras que los ayude a salvar el día con el poder de la fe. Sí, estoy hablando de ti, Rápidos y Furiosos. Entonces hay una clara diferencia entre un evento aislado y algo que será un punto de inflexión para que un personaje viva o muera. Por ejemplo, algunos deuses ex machina vistos en el cine se encuentran en películas como Toy Story. ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Cuando Buzz y Woody están varados en la gasolinera y necesitan llegar a Pizza Planeta. ¿Qué sucede? Convenientemente llega un repartidor de dicha pizzería y logran llegar sin méritos propios. Bien pensado, Woody. O en Rápidos y Furiosos 5, cuando están averiguando en dónde tienen escondidos Reyes su dinero y Tej saca sus conocimientos avanzados y ultra precisos de la caja fuerte y se libra de toda duda, diciendo: tenía una vida antes de que me conocieras. Algo que nunca se veía venir y que jamás explicó cómo pasó de ser un organizador de carreras callejeras a hacker espía capaz de volar al mismo FBI. Otro ejemplo es como en Jurassic Park, cuando los protas se ven acorralados por los velociraptores y de la nada llega el T-Rex a la escena y se come a todos y los salva.
salva. Esta al menos tiene méritos ya que fue tan épico que se volvió cliché y en la mayoría de las películas posteriores el tiranosaurio salva el día de una u otra manera. Pero ¿qué sentido tenía que el T-Rex estuviera ahí y precisamente se comiera a los raptores y no a los humanos, por ejemplo? Como ven, la conveniencia del guión da paso a algunas cosas que no tienen fundamento previo, cosas que si analizamos más a fondo o simplemente nos ponemos a pensar en qué momento nos presentaron algún indicio, tal que si retrocediéramos la cinta pudiéramos explicárnoslo o decir, eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Pero cuando esto no sucede, estamos ante un claro deus ex machina. Otras veces podemos llegar a confundirlo. Por ejemplo, hice una encuesta en Instagram preguntando por un momento de alguna película donde los protagonistas se salvaron de la nada o por pura suerte, y varios usuarios me comentaron la escena de Toy Story 3 en el deshuesadero. Creo que en este caso hay que analizarlo mejor. Si bien la manera en la que se salvan es muy conveniente, y si te hace sacar ahora resulta, tenemos que pensar en lo que he presentado a lo largo de este video. Claro que el guión favorecerá siempre a los protagonistas, o casi siempre, y no creo que ese hubiera sido un final bueno para la película. Imaginen por un minuto que sí se hubiera acabado ahí, seguro que todos nos habríamos quedado como ¿qué? ¿Neta ya murieron? Si recordamos bien, quienes salvan a los protagonistas son los aliens que el señor Cara de Papa salvó en la segunda película, los cuales acompañan a nuestros personajes durante toda la tercera y son iguales a los que aparecen en la primera en la máquina en la que se mete Buzz creyendo que era una nave espacial. Desde ahí podemos pensar que todos esos aliens vienen de las mismas máquinas y que todos tienen un fanatismo casi religioso por la garra mecánica a la que veneran. Ya en la tercera película, cuando todos llegan al tiradero, podemos ver que el trío de extraterrestres va detrás de una garra gigantesca y se los lleva a un camión. Nosotros solo damos por hecho que ese fue su fin, pero nada nos dice que así fue. Claro que tampoco se nos dijo que ellos podían controlar máquina pesada, pero tampoco se nos dice que están limitados a hacerlo, ya que se le ha visto a los personajes de Toy Story utilizar otros aparatos de uso humano o incluso conducir. Es decir, si la escena termina demasiado conveniente, en mi opinión no considero que esto sea un deus ex machina, ya que no fue un personaje desconocido quien salvó a los protagonistas, ni tampoco algo que no se hubiera mencionado en otras películas. Es más, yo creo que ni siquiera se trató de lo más conveniente que pudo ocurrir. Se me ocurre que lo más conveniente hubiera sido que de la nada la zona de fundición hubiera fallado y con ello pudieran haber huido. Créanme que ahí se hubieran dicho, ¿qué mamá? En conclusión, un deus ex machina es todo aquello que literalmente los autores, escritores o guionistas se sacan de la manga para librar los problemas de sus personajes. Muchas veces pasan desapercibidos por lo bien contada que está la historia, y otras veces nos hacen fruncir el ceño en más de una ocasión. Si bien es un recurso narrativo, parece que a la gente no le gusta demasiado, y es que seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a un héroe que sufre, cae y se levanta por sus propios méritos? O que solo sufre. A veces pienso que los humanos somos demasiado crueles. Recuerden juzgar a una obra por su peso y por su trama. No se tomen tan en serio todo lo que ven, pero tampoco se dejen llevar por cada obra que sale y que no tiene ningún valor que aportar. Ojalá que este video les haya enseñado algo nuevo o les ayude a entender un poco mejor sobre el tema. Esto ha sido todo de mi parte. Te invito a dejar en los comentarios cualquier duda o opinión que tengas, siempre recordando el respeto y la integridad. Si te gustó el video, házmelo saber con un like y suscribiéndote a mi canal si quieres que suba más contenido así. Yo soy Aldameva, sigue divirtiéndote. Adiós.